Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, daros la bienvenida a Bilbao y por la fidelidad que estáis demostrando algunos en venir año tras año a ver qué decimos aquí. Como suelo decir yo siempre, bueno, intentamos que sea una reunión de un grupo de amigos, que podamos aprender cosas de unos de otros. Yo creo que esto está cambiando bastante año tras año, vamos viendo que las cosas cambian y lo que queremos hacer es compartir un poco las experiencias y saber con lo que nos enfrentamos día a día. Os hablo yo en nombre de todo el grupo de urología clínica, que como veis ahí, pues es un grupo bastante amplio ya con el tiempo y bueno, pues hemos crecido en número de gente, hemos crecido en trabajo, hemos crecido en muchas cosas y estamos pues bueno, contentos de lo que estamos haciendo día a día y aportando lo que podemos a la clínica. Realmente la reunión no hubiera sido posible si no hubiéramos tenido la ayuda de una serie de empresas que, como veis ahí, nos han apoyado para la reunión esta y colaborado en todos los gastos que conlleva, que por pequeña que parezca, pues a veces cuando uno ve los ingresos y los gastos, pues se asusta un poco, pero realmente gracias a todos por el hecho de que nos habéis hecho poder hacer esta reunión. También tengo que dar las gracias a Congresos 21, como siempre, con Carmen, con Sira, con Ainhoa, con María, porque, bueno, suelo decir siempre, pero lo vuelvo a repetir, que los últimos días de la reunión realmente no me molestan para nada, pero es que me llaman para poco además, con lo cual, y siempre es para solucionarme los problemas, con lo cual tengo que darles las gracias una vez más. Y sin más, voy a pasar la palabra al doctor Guerra, que es el director gerente de la clínica, para que inaugure la reunión de este año. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a Bilbao y bienvenidos a la clínica IMQ Zorrozaurre, algunos nuevamente y los nuevos pues espero que la acogida en esta ciudad y en esta clínica la encontréis satisfactoria. Permitirme empezar la reunión, yo creo que agradeciendo, aunque es verdad que esto de los reconocimientos con las organizaciones que están en gestión avanzada y demás suelen ser reiterados, pero tener una unidad como la de urología clínica, que de alguna forma se identifica bastante con los valores de la clínica, de difusión del conocimiento, innovación, trabajo en equipo, y el pensar que aquí llevamos 5 años en este espacio, en esta clínica, y que urología clínica ya es la 4ª jornada que realiza, además de que ya fueron innovadores, yo creo que a nivel de España con el tema de la introducción del Da Vinci, pues el ver que los años pasan para todos, para mí, para Ander, para Gaspar, para Guillermo, pero que de alguna forma vienen siendo un modelo pues para todos estos nuevos, bueno, ya algunos no son tan nuevos en el equipo porque tenemos, además lo han hecho bien, toda esa transición desde los mayores hasta ahora los senior, digamos como Chechu y Miquel, y con la gente nueva que se incorpora. Yo creo, como digo, bueno, pues están siempre con la alerta y, bueno, pues el estado de la ciencia. Yo creo que en el tema del cáncer de próstata, bueno, todos sabemos la importancia por la incidencia que tiene dentro de la población masculina y la prevalencia que es el número 1, a pesar de, independiente del sexo, pues es el primer cáncer, ¿no? De alguna forma, esa transición que, bueno, a mí me ha tocado dirigir otras organizaciones, una preocupación que tenían antes los directores de los hospitales era dar esos recursos y esa organización para el servicio de urología, porque cada vez hacía más biopsias y era el tema del PSA, biopsias y además los porcentajes de biopsias positivas no eran tan seguros y a los que estamos fuera, pues lo único que nos generaba además era incertidumbre de ver el día que nos toque a ver qué pasaba, ¿no? Bueno, pues ahora llevan trabajando unos años con el tema de la resonancia, con la fusión, trabajando junto con el equipo de radiodiagnóstico de la clínica, trabajando también en la comisión de tumores de la clínica y, bueno, yo creo que están haciendo un buen trabajo. Yo creo que la jornada que hoy y mañana vais a poder disfrutar, espero que sea atractiva. Yo creo que todas esas preguntas que se hacían ahí en el propio motivos para acudir a la propia reunión,
yo creo que espero que se puedan clarificar en este debate, que yo creo que, como dice Ander, pues es un grupo ya de amigos los que estáis aquí y de alguna forma debatiréis sobre todos estos temas actuales y que nos preocupan a vosotros y a nosotros, ¿no? Porque también de alguna forma cuando hablamos de este nuevo equipamiento, la resonancia o la ecografía, pues son recursos que en un momento determinado las organizaciones tienen que pensar en poner y qué retorno van a tener de estas inversiones que hacen. Y bueno, pues yo creo que es difícil para todos, por un lado, el querer estar ahí de pioneros, y muchas veces pues discutimos con Ander si vamos a ir a dar un salto, que todavía sin conocer exactamente a dónde vamos. Pero bueno, yo creo que espero que disfrutéis de la jornada, que verdaderamente se clarifiquen algunos aspectos, y daros las gracias por vuestra asistencia, dar las gracias también a la industria, porque es verdad que al final sin su participación, pues hoy estas jornadas no serían posibles, y yo creo que para los profesionales médicos y para todos el tema de la difusión del conocimiento es algo esencial, ¿no? Que disfrutéis de la jornada y, como digo, bienvenidos a la clínica y bienvenidos a Bilbao. Bueno, pues yo me voy a quedar aquí un momento para presentar al primer ponente. Como decía antes, la idea de la reunión siempre es compartir experiencia entre todos nosotros con los desarrollos que estamos viviendo en los últimos años. Y bueno, el diagnóstico del cáncer de próstata y el sobrediagnóstico, el sobretratamiento, son datos que están ahí encima de la mesa. Le pusimos en el grupo el tema del dilema del PSA y del cáncer de próstata, porque realmente cuando uno le dicen que para tener la mente ágil, que haga sudokus y estas cosas con los años, pues yo suelo decir siempre que para qué voy a hacer sudokus si cada vez que viene un paciente a la consulta con un PSA o con un cáncer de próstata tienes que estar dándole a la cabeza a ver qué haces en ese momento, ¿no? Y entonces, hablando del dilema o del PSA, pues bueno, ayer hablamos con algún medio, ha salido en todos los sitios hoy, y la polémica del PSA. Bueno, tampoco es una polémica, o sea, puede haber un debate, pero realmente como polémica yo creo que no. Pero bueno, para centrar un poco la idea de la reunión, le invitamos a Antonio Alcaraz. Yo creo que no lo tengo ni que presentar, pero bueno, Antonio Alcaraz, ya sabéis que es el jefe clínico, jefe de servicio del Hospital Clínico de Barcelona. Es buen amigo nuestro, hemos compartido muchas cosas juntos durante estos años, y yo creo que tiene suficiente conocimiento para centrar un poco por dónde va a ir la reunión durante este día. Bueno, pues muchas gracias, Ander. La verdad es que es un gusto estar en Bilbao, porque fundamentalmente esta reunión que yo he estado alguna vez, y es un gusto volver. ¿Por qué? Porque me encuentro con amigos, ¿no? Está un poco la vieja guardia, Gaspar, Guillermo, Ander un poco menos, un poquito mayor. Y luego está pues una generación que es un poco más joven que yo. Miquel no lo sé, por ahí andará, pero Chechu, un poco más joven, y es siempre un gusto porque es un nivelazo, ¿no? Realmente vosotros habéis marcado un gran nivel en la urología del país, y bueno, pues ahí tenemos cirujanos de campanillas, como ahí tenemos gente que ha innovado, y no quiero volver a algo repetido, como es la cirugía percutánea del riñón, donde pues es mencionado en medio mundo Gaspar, por ejemplo, ¿no? Es algo importante. Bueno, en las discusiones que las tuve con Ander, de qué quería que hiciera en esta reunión, tuvimos varias, y al final acabé con dos charlas. Eso por bocazas me pasa, y acabé con dos. Entonces la primera era pues hablar del sobrediagnóstico y sobre el sobretratamiento, porque venía que ni al pelo para el tema del PSA y todo el debate acerca del PSA, ¿no? El PSA se le ha culpado de ser como la gran desgracia por la cantidad de efectos secundarios que hemos añadido a nuestros pacientes, porque hemos diagnosticado mucho cáncer, hemos aportado poca vida y le hemos dado muchos efectos secundarios. Para otros, sin embargo, ha significado un cambio total en nuestra práctica y hacer un
corrimiento de estadio de más localmente avanzado y metastásico a enfermedad localizada. Bueno, en ese debate estamos, ¿eh? Y probablemente todo se podría centrar y decir, oye, ¿y si hacemos las cosas un poquito mejor? No funcionaría. Si utilizamos el PSA con un poquito más de cerebro, la cosa no funcionaría mejor. Si tomamos mejores decisiones en cuanto a quién hay que tratar y en quién no hay que tratar, no funcionaría mejor. Y yo creo que sí, ¿eh? La idea sería esto. Esta es una gráfica pues muy explicativa de lo que realmente pasa con el cáncer de próstata. Que si este realmente es el cáncer clínico, hay un porcentaje de cánceres, ya veréis que aproximadamente es la mitad de los cánceres, aproximadamente la mitad, que realmente llegarían a hacerse clínicos y muchos de ellos a matarnos si tienen suficiente recorrido por delante. Pero hay un porcentaje muy importante de tumores o que jamás tendrían potencial de matarnos o que realmente necesitarían tanto tiempo para hacerlo que no vale la pena ni diagnosticarlos ni tratarlos. Esa es un poco la filosofía. ¿Qué ha pasado con el cáncer de próstata? Bueno, tenemos tumores pues, que van aumentando sus frecuencias, cada vez más cáncer de tiroides, más melanomas. Cáncer de próstata, ¿qué pasa? Bueno, hemos aumentado mucho y ahora nos hemos quedado con un pico. Este fue el pico de detección cuando se puso en marcha las grandes estrategias de diagnóstico con PSA. Por tanto, el PSA sí que tiene realmente un peso. Pero vamos a centrar el número. Hace 2 semanas fue el Día Internacional del Cáncer. Entonces salieron unos datos en España, 248.000 cánceres en el año 2016. Bueno, no sé si son pocos o muchos, pero 42.000 de esos 248.000 eran cáncer de próstata, un tumor que solo afecta al hombre, a la mitad de la población. Y vamos a poner la otra mitad de la población, que son las señoras y su cáncer por antonomasia, el cáncer de mama. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos visto? Hemos visto que sí que ha habido, desde el 75 al 2010, ha habido un aumento muy importante del diagnóstico de cáncer de próstata. ¿Eso por qué ha ocurrido? Pues porque tenemos PSA. Ya veremos cuánto de ese vale la pena o no vale la pena diagnosticar, ¿eh? ¿Y qué ha pasado del 75 al 2010? ¿Qué han pasado en estos 35 años? De que se murió Franco al 2010. Pues ha pasado que le hemos disminuido la mortalidad en un 30%. Probablemente tratamos mejor, pero es muy probable que lo que hemos hecho es un corrimiento de estadio, ¿eh? Tenemos menos metastásicos, tenemos más localizados. Semana pasada estaba en Lima y cuando dice, ¿cuánto cáncer metastásico hay en España? Según a 4%, es mentira, es un poquito mal, pero esos son los datos que tenemos. Un 4%, una encuesta que se hizo dentro de la EU, y te hablaba de un 4%. Está repuntando, porque hay algunas políticas, por ejemplo en Cataluña, de que no se haga PSA, con lo cual empezamos a tener enfermos metastásicos con 50 años, lo cual no deja de ser un problema, cosa que habíamos dejado prácticamente de ver. Bueno, el hecho es que hemos bajado la mortalidad, la hemos bajado un 30% en cáncer de próstata, ¿eh? Yo soy de los que piensa que estamos sobrediagnosticando y sobretratando, ¿eh? Pero vamos a ver cómo podemos hacer las cosas un poquito mejor. Realmente el cáncer de próstata no mata. Vas a vivir con cáncer de próstata, no vas a morir de cáncer de próstata. Nos suena, ¿no? Bueno, ¿eso es verdad o no? ¿Es verdad o no? Incluso, esto en gris más clarito es la mortalidad global, en gris más oscuro es la mortalidad cáncer específica. Y te das cuenta que las biopsias de cáncer 6, Gleason 6, que no las piezas de prostatectomía de Gleason 6, tienen mortalidad.
a los 20 años hasta un 25%. Necesitan tiempo, pero bueno, si vamos a cánceres con Gleason 7, esto ya es el 50%. Y si vamos a Gleason 8 y 9, pues muchos, la mayoría, tienen mortalidad cáncer específica. Obviamente, cuanto más joven eres, más se acentúa que cuanto más viejo eres. Ese va a ser uno de las piezas clave en quién hacer el PSA. Eso es fundamental. Pero el cáncer de próstata no es un cáncer inocuo. No lo es, no lo es. De hecho, si yo pregunto la mortalidad del cáncer global, pues es esta, un 22% de mortalidad en 2010, que mira por dónde es exactamente igual que la del cáncer de mama. Que el cáncer de mama parece que sí que es algo más preocupante, más problema, ¿no? Tenemos esa percepción. Pues no, es exactamente igual. Vale. Entonces, esto es un poco en lo que nos hemos basado. Y si tuviéramos epidemiólogos aquí, nos dirían, ¿qué necesito yo para hacer un diagnóstico precoz? Mira, tú lo que necesitas es un test que discrimine los que tienen de los que no tienen. Necesitas que, bueno, una vez que lo has diagnosticado, algo que te cambie la evolución algo eficaz realmente. Y por último, si tienes estudios de calidad que te lo demuestren, perfecto. Vamos a ver si eso se cumple en el cáncer de próstata. Porque un test sí que lo tenemos. Yo voy a defender el rol del PSA, que es tremendamente imperfecto, pero veréis que es una herramienta súper útil. Tenemos una intervención demostrada en 2 estudios prospectivos aleatorizados que prolonga la vida respecto a una rama control, y tenemos estudios epidemiológicos de alto nivel. El cáncer de próstata y el PSA. Bueno, el PSA, aquí tenemos los niveles de PSA y sabemos que multiplica, cuanto más alto el PSA, más incidencia de cáncer de próstata. Sí. Y además sabemos que un nivel de 4, que fue por el motivo que se hizo, pues es un buen, siendo por supuesto una variable cuantitativa, no cualitativa, un nivel de 4 no deja de ser es una buena herramienta. El PSA no solamente eso, te dice si tienes cáncer, sino también el nivel de PSA te predice a 10 años el riesgo de padecer ese cáncer, y no solamente eso, sino el riesgo de morir por cáncer de próstata, con todas las limitaciones de sensibilidades, especificidades que todos somos conscientes, pero el PSA es una buena herramienta. Las críticas fundamentalmente vienen porque probablemente diagnosticamos mucho cáncer, pero realmente el impacto en la reducción de mortalidad es muy bajo, ¿Eso qué nos está diciendo? Nos está diciendo, ojo, sí que te vale para diagnosticar, pero realmente el beneficio que obtienes es escaso. Por tanto, hay sobrediagnóstico y seguro que hay un sobretratamiento. Nos va centrando. Os decía, tenemos algo que realmente puede impactar en la historia natural, mejorando la supervivencia. Sí, lo tenemos, lo sabemos. Tenemos el estudio escandinavo, en el cual nos dicen que si esperamos lo suficiente y vemos que a los 10 años los esperan respecto a los pacientes que hacemos una actitud expectante y solamente tratar si hay síntomas, pues tienen más supervivencia. Esto se viene a corroborar en un segundo prospectivo aleatorizado, que es Pivot, en el cual nos dice que especialmente, y es muy interesante, no lo he traído para no complicar, pero es muy especialmente en los de riesgo intermedio y una tendencia a los de alto riesgo, y que no hay beneficio en el grupo de bajo riesgo. Por tanto, ya lo tenemos. Y luego necesitamos estudios de calidad. Este es un estudio de calidad, el estudio europeo de screening, en el cual se vio, y cuando se publica de una forma prematura por la necesidad, por la presión que había de publicar en el mismo mes del New England, el estudio americano y el europeo,
Entonces vemos cómo sí que había una diferencia, una reducción de mortalidad en los pacientes que seguían screening, que en el momento de la publicación, con un seguimiento de 11 años, era del 21%. Era lo que conseguíamos mejorar la mortalidad. Bueno, se publica de una forma prematura, a los 11 años. ¿Qué pasa si se alarga a los 14 años? Si se alarga a los 14 años, por ejemplo, una de las ramas importantes del ERSPC era la rama sueca de Göteborg, se vio que esa reducción de supervivencia era mucho más alto, alcanzaba casi al 50%. ¿Qué pasa cuando ERSPC, toda la corte, se hace más madura, a 13 años? Va aumentando el beneficio en supervivencia. Ya no hablamos de un 21, hablamos de un 27. Es decir, eso nos está diciendo que lo que tiene interés si yo hago diagnóstico, pues cuanto más joven el paciente mejor. Cuanta menos expectativa de vida empiezo a perder interés en hacer el diagnóstico de cáncer de próstata. Bueno, ese ir y venir, dependiendo del seguimiento, 9, 11, 20, 12 o una estimación a 25 años, que es una estimación teórica de lo que va a pasar por el número de pacientes que han desarrollado metástasis, nos va diciendo que lo que al principio nos parecía escandaloso, que era que para salvar una vida necesitábamos diagnosticar a 48 pacientes y hacer probablemente por 5 el número de biopsias, cuando tenemos una gran expectativa de vida y seguimiento, el número necesario de pacientes diagnosticados para salvar una vida ya entra en números más razonables y superponibles al de cualquier tumor. Sobre diagnóstico. Bueno, vamos a ver si somos capaces de medir un poquito eso. Vamos a medir un poquito eso. Estas son las diferentes cohortes del ERSPC. Y esto es lo que se encuentra en la rama de screening y en la rama de control. En general, el exceso de diagnóstico de la rama de screening pues aumentaba aproximadamente en un 60-70% el número de cánceres diagnosticados. O sea, si nosotros hacemos screening, vamos no a multiplicar por 2, pero casi el número de cánceres diagnosticados. Este es un ejercicio que se publicó. Es una revisión sistemática publicada en European Urology, en la cual pues, se identifican trabajos tanto epidemiológicos como de piezas de prostatectomía. En los trabajos epidemiológicos, al final venían a acabar, y no quiero entrar en detalle porque incluso hay muchos detalles de un estudio epidemiológico que a mí personalmente se me escapan, y te acababa diciendo que probablemente se estábamos haciendo un sobrediagnóstico y un sobretratamiento en el 50% de los casos. Los epidemiológicos se me escapan, los de piezas de prostatectomía no. Y ahí es decir, bueno, de todos los pacientes que yo le quito la próstata, ¿cuántos de ellos realmente tendríamos un tumor que yo sé que en 15 años no va a matar al paciente? Pues Gleason 6, con baja carga tumoral, etcétera, etcétera. 40% de las prostatectomías que se habían hecho en todos esos estudios revisados no alcanzaban el nivel de decir ese es un cáncer significativo. Por tanto, ya lo tenemos un poco medido. Es probablemente, aunque no es lo mismo sobre diagnóstico que sobre tratamiento, pero probablemente el problema alcanza algo así como el 40-50% de los pacientes que estamos tratando. ¿Cómo podríamos hacer para mejorar esto? Bueno, lo que sabemos es que si yo vamos a tener más números diagnosticados, pero lo que más nos preocupa es este número, el que yo diagnostique esos tumores que nunca van a dar problemas o que raramente van a dar problemas o a muy largo plazo van a dar problemas. Por tanto, se trataría de en estos enfermos parar el sobretratamiento que estoy haciendo, intentando buscar otras alternativas. ¿Qué alternativas? Bueno, las alternativas fundamentales, y ahora veremos la penetración que hay tanto en medio americano como en el europeo, vemos que son, bueno, lo que hemos estado haciendo hasta recientemente es
Cáncer de próstata, en cuanto aparece la palabra adenocarcinoma de próstata, tratamiento radical. Cirugía, radioterapia, lo que queramos. O aparece la vigilancia activa, que va tomando cuerpo y ya veréis cómo va tomando un cuerpo. Y entre medio va a salir algo que se va a debatir aquí, y por eso lo he puesto, la focal therapy. A mí cuando me pregunta alguien joven, ¿dónde, Antonio, dónde pondrías, tú dónde crees que yo me puedo, digo, bueno, yo probablemente hoy en día tiraría por ahí, creo que ahí hay un gran futuro, y va a ir de la mano de la imagen. Me han dicho que hay unos ecógrafos horrorosos, con una definición horrorosa, que hay resonancias maravillosas, o sea, eso ya lo vemos. Entonces, va a ir de la mano del tratamiento. Por tanto, aunque actualmente son experimentales, las terapias focales, sin duda, a futuro van a tener un peso. Tranquilo, Ander, que yo soy de los que cumple con los 20. Vigilancia activa, ¿qué ha demostrado? Ha demostrado que si se hace en el paciente adecuado, los resultados son excelentes. 15 años de seguimiento, mortalidad cáncer específica. Bueno, ya, de entrada ya tengo una conclusión directa. En un paciente que tiene 15 años de expectativa de vida, no tengo por qué tratarlo. Si tiene un tumor que se ajusta a las características de inclusión. Puede ser que me progrese, sí, pero no se va a morir de. Por tanto, ya es importante. ¿Cómo ha penetrado la activa, por ejemplo, en un sitio bastante agreste, como son los Estados Unidos, donde te pagan por pieza? Pues ha penetrado de una forma muy importante. Ahora ya es el 40% de ¿quién? Capra 0,2, es decir, esos tumores de muy bajo riesgo y muy bajo riesgo. Y empieza a ser aceptado en tumores intermedios o de alto riesgo. Pero ya hay una penetración del 40%, por tanto ya van por el camino adecuado, incluso en los Estados Unidos. Muy bien. Vamos a ver cómo podemos manejar un poquito mejor el PSA. ¿Cómo podemos manejarlo? Pues bueno, ¿cuándo es coste efectivo? ¿Tenemos que hacer un PSA anual? No, no tenemos que hacer un PSA anual. ¿Hay que hacer un PSA anual y en todos los hombres? No, hay unos límites de edad o de expectativa de vida, ¿no? para que sea efectivo. Por ejemplo, ¿cuánto sobrediagnóstico? Este es Vickers, que es un bioestadístico que trabaja en Memorial y que hace unos trabajos sobre... No, vale. Entonces, cuando estamos hablando de gente muy joven, ¿cuánto sobrediagnóstico hacemos? Nada. Cuando estamos hablando por encima de los 75 años, todos. Por tanto, no tiene mucho sentido hacer nada. Por encima de los 70, sí que hay un 15-20% de pacientes que se benefician. Pocos. Tendrás que seleccionarlo, ¿no? El primo de Miquel, que hace maratones y no sé cuánto, y tiene 70 años, pues igual sí, vale la pena, pero el resto igual no tanto. Que tenemos datos importantes. Si tú tienes un hombre con 60 años que tiene un PSA por debajo de 1, no le hagas más PSAs. Su riesgo de morir de cáncer de próstata es menos del 0,2% en toda su vida. Por tanto, no insistas, vas por mal camino. ¿Y en quién más? Pues esto es todavía más importante, porque la edad no es un límite como tal. Sino que es tu comorbilidad. Y sabemos que la gente que tiene un Charlson 3 o más, no hay que hacerles PSAs, les estás haciendo una mala jugada, porque su mortalidad cáncer específica es 1000 veces inferior que su mortalidad global. ¿Qué pasa en Europa? Bueno, pues en Europa está pasando esto, que lo que operamos cada vez son tumores más de verdad, ya no estamos operando Gleason 6. ¿Opero yo Gleason 6? Sí. ¿En quién? 50 años. ¿Y te quedas satisfecho? Totalmente. Además es donde mejores resultados quirúrgicos tengo, donde más potentes tengo, más continentes tengo. Pero fijaros lo que está pasando. Actualmente solamente alrededor del 10% de los pacientes tienen un Gleason 6 en la biopsia definitiva. ¿Y cuántos se mueren de esos? En un estudio, 3 pacientes de 1000 murieron con un Gleason 6. Ninguno. ¿Y en quién se encuentra ese Gleason 6? En los que yo os digo, cada vez en gente más joven.
y la tendencia es que solamente operemos Gleason 6, esa es mi opinión, en gente de 50 años o alrededor. Probablemente a partir de los 60 sería un grave error. Con esto acabo. ¿Cómo podemos refinar el PSA? El PSA yo he empezado diciendo que no es perfecto, ni mucho menos, dista mucho de ser perfecto, pero nos da una orientación muy buena de qué tenemos que hacer. ¿Cómo bajar el sobrediagnóstico? Hombre, resonancia biológico. Resonancia biológico. La resonancia, y yo no voy a entrar en eso porque toda la tarde vamos a tener, y lo biológico, vamos a hablar de 4K, de no sé qué, de todo lo que quieras, ¿no? Mañana yo hablaré de lo intrínseco del cáncer, lo más biológico. Pero con eso sabemos que, por ejemplo, las imágenes de resonancia son más comunes en Gleason 7 o más y muy poco frecuencia en Gleason 6. Ya tenemos una forma maravillosa de disminuir el número de biopsias. Y, por último, marcadores que nos pueden evitar el diagnóstico de Gleason 6 y diagnosticar lo que nos interesa, los Gleason 7 o 10. Bueno, pues muchas gracias. Yo creo que al menos he hecho la introducción para que vosotros nos enseñéis cosas. Gracias.